Si murieras mañana, nadie te extrañaría. Eso fue lo que dijo mi padre en mi cumpleaños, frente a toda mi familia, mientras todos reían como si acabaran de escuchar el mejor chiste de sus vidas. No hubo silencio incómodo, no hubo alguien que lo corrigiera, no hubo una sola mirada de vergüenza. Solo risas. Aplausos. Y yo, de pie, sintiendo como algo dentro de mí se rompía de una forma que ya no tenía arreglo. Era mayo. Día de la Madre. Y también, como todos los años, mi cumpleaños. Pero en esa casa, mi existencia siempre había sido secundaria, un detalle irrelevante que quedaba enterrado bajo flores, abrazos y celebraciones para mi mamá, Gloria, y cualquier otra mujer que pudiera llamarse madre. De niño dolía. De adulto, dolía más, porque ya no podía engañarme pensando que algún día cambiaría. Ese día, mi padre, José, decidió hacer una gran reunión en un restaurante elegante del centro. Uno de esos lugares donde todo es caro, donde la gente finge ser importante y donde yo sabía, incluso antes de llegar, que iba a pagar la cuenta. Como siempre. Porque en esa familia, yo no era un hijo, era el que resolvía. Mis hermanos estaban ahí también. Luis con su actitud arrogante, como si el mundo le debiera algo. Diego, que vivía pidiéndome dinero que nunca devolvía. Mariana, que apenas podía ocultar el desprecio que sentía por mí. Y luego estaba Camilo, el menor. El único que alguna vez me miró como si yo fuera una persona real. Antes de salir de casa, Camilo me abrazó en el pasillo. Fue rápido, casi en secreto. «Feliz cumpleaños, Walter», me dijo en voz baja, como si no quisiera que alguien más lo escuchara. Ese pequeño gesto fue lo único real en todo ese día. Porque todo lo demás fue una farsa. Días antes, mi padre me había llamado a su habitación. No fue una conversación. Fue una orden disfrazada de petición. Necesitaban hacer algo especial para el Día de la Madre, dijo. No había dinero, dijo. Pero yo siempre tenía ahorros, ¿verdad? No esperó respuesta. Nunca lo hacía. Y yo, como un idiota, accedí. Pagué el restaurante, los regalos, las flores. Todo. Porque en el fondo, seguía esperando que algún día me vieran. La cena empezó como siempre. Discursos, brindis, palabras bonitas. Mi padre hablando de mi madre como si fuera el pilar de la familia. Mis tíos elogiando a sus esposas. Mis primos celebrando a sus mamás. Incluso mi abuela tuvo su momento de gloria. Y yo, sentado en una esquina, esperando. Solo una palabra. Un gesto. Algo. Nada. Hasta que algo dentro de mí simplemente no aguantó más. Me levanté. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Golpeé la copa con una cuchara y todos me miraron. Y en ese momento, todavía tenía una pequeña esperanza. Hoy también es mi cumpleaños, dije. Silencio. Un silencio corto, incómodo, que murió en cuanto mi padre soltó una risa seca. Ni siquiera nos acordábamos, dijo. Y luego vino lo peor. Estamos celebrando algo más importante que el cumpleaños de un fracasado como tú. Las risas volvieron. Más fuertes. Más crueles. Pero no había terminado. Me miró directo a los ojos, con ese desprecio que conocía demasiado bien. Si murieras mañana, nadie aquí te extrañaría. Y esta vez, no solo rieron. Aplaudieron. En ese instante entendí algo que llevaba años negando. No era que no me quisieran lo suficiente. Era que no me querían en absoluto. Busqué una cara distinta. Una sola. Y la encontré. Camilo. Con lágrimas en los ojos. Fue el único que se levantó. El único que me abrazó. El único que me sostuvo cuando sentí que me estaba desmoronando. Esa noche, mientras todos seguían celebrando con el dinero que yo había pagado, tomé una decisión. Si realmente creían que nadie me extrañaría, iba a darles la oportunidad de comprobarlo. Pero no iba a desaparecer sin más. Iba a hacerlo de una forma que les doliera. De una forma que no pudieran ignorar. De una forma que los obligara a enfrentar lo que realmente eran, sin mí. No fue impulsivo. Lo planeé todo. Cada detalle. Cada paso. Transferí mi dinero a una cuenta nueva.
Cancelé todos los pagos automáticos. Dejé de cubrir las facturas que siempre habían dependido de mí. Y antes de irme, instalé una cámara oculta en la sala. Quería verlos. Quería presenciar el momento exacto en el que se dieran cuenta. El día que me fui no sentí tristeza. Ni miedo. Sentí algo mucho más peligroso. Calma. Dejé una nota. Nada emocional. Nada dramático. Solo, me fui. No me busquen. Y entonces, por primera vez en mi vida, elegí desaparecer. Los primeros días, no pasó nada. Nadie llamó. Nadie escribió. Nadie preguntó. Era como si nunca hubiera existido. Pero luego, empezaron las grietas. La nevera vacía. Las facturas acumulándose. El internet cortado. La luz a punto de irse. Vi a mi padre abrir una cuenta y preguntar por mí con fastidio. Vi a mi madre leer mi nota como si fuera algo sin importancia. Vi cómo intentaban seguir como si nada. Hasta que ya no pudieron. Un mes después, todo se vino abajo. Las deudas los alcanzaron. El casero llegó. Las amenazas se volvieron reales. Y entonces, los vi. Desesperados. Por primera vez, desesperados. No porque me extrañaran, sino porque me necesitaban. El día del desalojo fue perfecto. Caos. Gritos. Culpas. Lágrimas. Mis hermanos acusándome. Mi madre llorando. Mi padre, derrotado. Y yo, mirando todo desde la distancia. Sintiendo algo que nunca antes había sentido. Justicia. Esa noche, traje a Camilo conmigo. Él sí lo merecía. Él sí era familia. Y al día siguiente, decidí cerrar el círculo. Los encontré en un parque. Con sus cosas en bolsas. Sin casa. Sin dinero. Sin mí. Me miraron como si hubiera vuelto de entre los muertos. Y mi padre, aún tuvo el descaro de llamarme desagradecido. No sentí rabia. Sentí claridad. Ustedes no son mi familia, les dije. Mi familia es quien estuvo conmigo cuando ustedes se reían. Mi madre suplicó. Mi padre gritó. Me pidieron ayuda. Y por primera vez en mi vida, dije que no. Me fui. Sin mirar atrás. Han pasado meses desde entonces. Camilo vive conmigo ahora. Estamos construyendo algo real. Algo nuestro. Sin gritos. Sin humillaciones. Sin deudas emocionales disfrazadas de familia. A veces me pregunto si mi padre sigue pensando lo mismo. Si todavía cree que nadie me extrañaría. Y entonces miro a Camilo, riendo, tranquilo, en paz. Y entiendo algo que antes no veía. No necesitaba que todos me quisieran. Solo necesitaba que alguien lo hiciera de verdad. Y eso, lo cambia todo. Durante semanas me convencí de que todo había terminado ahí, en ese parque, con sus súplicas perdiéndose detrás de mí mientras me alejaba sin mirar atrás. Me repetía que había cerrado ese capítulo, que por fin había hecho lo correcto. Y al principio, lo creí. Porque cada noche, al llegar al departamento y ver a Camilo tranquilo, concentrado en sus cosas, lejos de ese caos, sentía que había ganado. Que había salido de algo que me estaba destruyendo lentamente. Pero hay cosas que no se rompen de golpe, se quedan dentro, como una grieta que sigue abriéndose sin que te des cuenta. Empezó con pequeños detalles. Cosas que no tenían sentido, pero que tampoco podía ignorar del todo. Una noche, mientras cenábamos, Camilo me preguntó si había escuchado un ruido en la puerta. Negué con la cabeza, pero en realidad sí lo había escuchado. Un golpe suave, casi como si alguien hubiera tocado y luego se hubiera arrepentido. No le di importancia en ese momento. Pensé que era algún vecino, o incluso mi propia imaginación jugando conmigo. Pero a la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez fue más claro. 3 golpes. Pausados. Como si alguien quisiera asegurarse de que los escucháramos. Camilo me miró en silencio desde el sofá. Yo me levanté, tratando de parecer tranquilo, pero sentía esa tensión incómoda recorriéndome el cuerpo. Caminé hacia la puerta, despacio, conteniendo la respiración sin darme cuenta. Miré por la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío, abrí la puerta de golpe,
esperando encontrar a alguien escondiéndose, pero no había nadie. Solo el silencio. Ese tipo de silencio que no se siente vacío, se siente observado. Cerré la puerta sin decir nada. No era nada, murmuré, aunque ni yo mismo me lo creía. Camilo no insistió, pero esa noche no dormimos bien. Los golpes se volvieron más frecuentes. No todas las noches, pero lo suficiente como para que dejara de parecer coincidencia. A veces eran suaves, otras más insistentes. Siempre cuando ya estábamos en silencio, cuando la ciudad afuera empezaba a apagarse. Y lo peor no eran los golpes, era la sensación de que quien estuviera ahí, sabía exactamente cuándo hacerlo. Una madrugada decidí no abrir. Me quedé quieto, sentado en el sofá, mirando la puerta mientras los golpes sonaban. 1, 2, 3. Luego silencio. Esperé. Pasaron minutos. Nada. Y justo cuando empecé a relajarme, mi celular vibró. Era un número desconocido. No suelo contestar llamadas así, pero algo en ese momento, no sé, algo me obligó a hacerlo. ¿Hola? Silencio. Pero no era un silencio vacío. Podía escuchar respiración. Lenta. Pesada. ¿Quién es?, pregunté, sintiendo como el pulso se me aceleraba. Y entonces, escuché una voz. No era clara. Era un susurro rasgado, como si la persona estuviera hablando muy cerca del micrófono. Sabemos dónde estás. Se me heló el cuerpo. Colgué sin decir nada, pero el daño ya estaba hecho. Me quedé mirando la pantalla, esperando que volviera a sonar, pero no lo hizo. Esa noche no le dije nada a Camilo. No porque quisiera protegerlo, sino porque en el fondo, una parte de mí sabía exactamente quién podía ser. Y no quería decirlo en voz alta. Al día siguiente revisé el exterior del edificio. Nada fuera de lo normal. Gente entrando y saliendo, vecinos que apenas se miraban entre sí. Todo parecía normal. Demasiado normal. Hasta que el portero me detuvo antes de subir. Oye, me dijo con un tono extraño, ayer vinieron 2 personas preguntando por ti. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. ¿Cómo eran?, pregunté, intentando mantener la calma. El hombre dudó un segundo antes de responder. Un hombre mayor y una mujer. Parecían cansados. Pero insistentes. No necesitaba más detalles. Sabía exactamente quiénes eran. Subí al departamento con una sensación que no había sentido desde hacía tiempo. No era miedo. No del todo. Era algo peor. Era la certeza de que no había terminado nada. Esa misma noche, mientras intentaba convencerme de que solo estaban desesperados, que no significaba nada más, escuché algo distinto. No fueron golpes. Fue el sonido de una llave. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Me quedé congelado en medio de la sala. Camilo también lo escuchó. Nos miramos sin decir una palabra. El sonido se repitió. Metal contra metal. Insistente. Forzando. Y entonces, una voz. Baja. Temblorosa. Pero inconfundible. Walter, abre la puerta. Mi respiración se cortó. Porque no era mi padre. Era mi madre. Y no sonaba como antes. Sonaba desesperada. Pero también había algo más en su tono. Algo que no encajaba. Algo que me hizo darme cuenta, en ese preciso instante, de que abrir esa puerta podría ser el peor error de mi vida. Me quedé inmóvil frente a la puerta, con la respiración contenida y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir corriendo por mí. Camilo estaba detrás, en silencio absoluto, pero podía sentir su miedo mezclándose con el mío. La voz volvió a sonar, más baja esta vez, casi suplicante, arrastrándose por debajo de la puerta como si pudiera colarse por las grietas. Walter, por favor, abre. Cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. Y en ese instante me vi a mí mismo en ese restaurante, escuchando a mi padre decir que nadie me extrañaría, viendo las risas, sintiendo ese vacío. Me prometí que nunca más volvería a ponerme en esa posición. Nunca más. Pero aún así, mi mano se levantó. No sé si fue culpa, costumbre, o algo peor. Giré la cerradura.
La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para verla. Mi madre estaba ahí, pero no era la misma. Su cara estaba demacrada, los ojos hundidos, el cabello desordenado. Parecía más pequeña, como si algo la hubiera ido consumiendo desde dentro. Detrás de ella, unos pasos más atrás, estaba mi padre. Y por primera vez en mi vida, no parecía tener el control de nada. Nadie habló al principio. Solo nos miramos. Un silencio espeso, incómodo, cargado de todo lo que había pasado. «Déjanos entrar», dijo mi padre finalmente, pero su voz ya no era firme. Sonaba rota. Dudé. Ese fue el error. Porque en cuanto abrí un poco más, mi madre avanzó de golpe y empujó la puerta con una fuerza que no le conocía. Entraron sin permiso. Invadieron el espacio que tanto me había costado construir. Camilo retrocedió inmediatamente. «¿Qué están haciendo?», dije, sintiendo como la tensión volvía a subir, más fuerte que antes. Mi padre cerró la puerta detrás de él. Ese sonido, seco, definitivo, me hizo entender que esto no era una visita. «Nos debes esto», dijo, mirándome fijamente. Y por un segundo, volvió a ser el mismo de antes. Esa seguridad falsa. Ese desprecio disfrazado de autoridad. Sentí algo romperse otra vez, pero esta vez no fue dolor. Fue claridad. «Yo no les debo nada», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi madre empezó a llorar. Pero no era un llanto normal. Era desesperado, casi histérico. «No tenemos nada, Walter, nada, nadie nos ayudó, nadie», repetía como si esas palabras pudieran cambiar algo. Mi padre dio un paso hacia mí. «Vas a arreglar esto», dijo. «Vas a volver a casa, vas a pagar lo que debes y vamos a olvidar todo esto». Lo miré. Y en ese momento entendí algo que antes no había querido aceptar. No habían cambiado. No estaban ahí por mí. Estaban ahí por lo que podían sacarme. «Salgan», dije. «Silencio. Salgan de mi casa». Mi padre apretó la mandíbula. Vi la rabia subirle por el rostro, pero también vi algo nuevo, algo que nunca antes le había visto. Miedo. Y entonces pasó. Camilo, que había estado en silencio todo el tiempo, dio un paso adelante. Se puso a mi lado. No dijo nada, pero su presencia lo cambió todo. Mi padre lo miró, confundido. Como si no entendiera cómo ese niño se atrevía a ponerse en medio. «¿También vas a voltearte contra tu familia?», le dijo. Y Camilo respondió. «Él es mi familia». Fue simple. Pero fue suficiente. Mi padre retrocedió un paso. Mi madre dejó de llorar por un segundo. El ambiente cambió. Algo se quebró ahí, pero no en mí. En ellos. Y entonces, el último golpe. Mi madre sacó algo de su bolso. Un sobre arrugado. Lo lanzó sobre la mesa. «Es una demanda», dijo, con la voz temblando. «Tu padre firmó unos papeles, deudas, están a tu nombre». El aire se me fue del cuerpo. Caminé lentamente hasta la mesa y abrí el sobre. Y ahí estaba. Mi nombre. Firmas que no recordaba haber hecho. Cuentas. Préstamos. Un vacío frío me recorrió por dentro. «¿Qué es esto?», pregunté, pero ya sabía la respuesta. Mi padre no respondió de inmediato. Solo me miró. Y en esa mirada no había vergüenza. Había cálculo. «Eras parte de la familia», dijo finalmente. «Todo era para todos». Ahí lo entendí. No solo me habían usado. Me habían preparado. Durante años. Cada factura, cada responsabilidad, cada decisión, todo había sido una forma de atarme. De convertirme en el respaldo perfecto. No era un accidente. Era un plan. El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar mi propia respiración. Sentir mi pulso en las manos. Y entonces, algo dentro de mí se calmó. No como antes. Diferente. Más frío. Doblé el papel con cuidado. Lo dejé sobre la mesa. Los miré por última vez. «Salgan», repetí. Esta vez no fue una petición. Mi padre abrió la boca, pero no dijo nada. Mi madre empezó a llorar otra vez, más bajo, más derrotado.
Y sin discutir, se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos. Y esta vez, supe que era definitivo. Los días siguientes fueron un infierno distinto. Abogados, llamadas, documentos. Descubrí cosas que preferiría no haber sabido. Firmas falsificadas. Deudas escondidas. Mentiras acumuladas durante años. Pero también descubrí algo más. Que podía salir de eso. Que no estaba atrapado. Que ya no estaba, solo tomó tiempo. Dinero. Energía. Pero logré limpiar mi nombre. Cortar todo vínculo legal. Todo rastro. Y con eso, también corté lo último que quedaba. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, me pregunto si hice lo correcto. Si debí ayudarles. Si debí ser mejor. Pero luego recuerdo ese restaurante. Esa frase. Esa risa. Y entiendo algo que antes no podía aceptar. No perdí a una familia. Nunca la tuve. Ahora, cuando miro a Camilo, cuando lo veo tranquilo, cuando escucho su risa en este lugar que construimos desde cero, entiendo que no todo fue pérdida. Pero tampoco fue gratis. Porque hay algo que sí murió ese día. Y no fui yo. Si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia te tocó más de lo que esperabas. Tal vez te recordó a alguien. O a algo que aún no sabes cómo soltar. Si es así, me gustaría leerte. De verdad. Cuéntame, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Y si quieres escuchar más historias como esta, quédate. Suscríbete. Porque a veces, lo que otros callan, es exactamente lo que necesitamos escuchar.